En un mundo donde los sueños parecían imposibles y la injusticia parecía ganar, un joven llamado José se aferró a una promesa. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encerrado por algo que no había hecho. Pero cuando todos lo olvidaron, Dios no lo hizo. Porque incluso en la oscuridad de una prisión, Dios estaba escribiendo un plan que cambiaría la historia. Un plan para salvar a una nación y para reunir a una familia rota. De los sueños al cumplimiento, de la cárcel al trono, de la tristeza a la victoria. Prepárate para descubrir que cuando parece que todo está perdido, Dios todavía tiene un plan. Mi iglesia en Casa Kids presenta el gran plan de Dios con José. Una historia de fe, perdón y propósito, porque los sueños de Dios nunca mueren. Después de ser vendido por sus propios hermanos, José llegó a Egipto, un país muy distinto al que conocía. Las casas eran de piedra, las personas vestían ropas extrañas y hablaban un idioma que él no entendía. Estaba solo, lejos de su padre, lejos de su hogar, sin su túnica de colores, pero no sin Dios. Aunque todo había cambiado, Dios seguía con él. Un hombre llamado Potifar, un capitán importante del ejército del faraón, lo compró como esclavo. Al principio José solo limpiaba, traía agua o cargaba cosas pesadas, pero él hacía todo con alegría y obediencia. Aunque era esclavo, trabajaba con excelencia, sin quejarse. Potifar pronto se dio cuenta de que todo lo que José tocaba salía bien. Algo en él era especial. La Biblia dice que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar. Génesis 39, 2. Así que Potifar lo puso como encargado de toda su casa. Un joven extranjero y esclavo, ahora era el administrador de una gran mansión. Y mientras José cuidaba la casa, Dios bendecía todo lo que allí había: los cultivos, los animales, las personas. La fidelidad de José trajo bendición a otros. Día tras día, José trabajaba con cuidado y sabiduría. Supervisaba a los sirvientes, organizaba los alimentos, atendía las cuentas y se aseguraba de que todo marchara bien. Aunque era joven, todos respetaban sus decisiones. Era honesto, amable y justo. Nunca se aprovechaba de nadie. Él no tenía a su familia, pero había encontrado una nueva oportunidad para servir con amor. Pero no todo era perfecto. La esposa de Potifar comenzó a fijarse en José de una manera equivocada. Al ver que era fuerte y apuesto, comenzó a decirle cosas feas, tratando de hacerlo caer en pecado. Pero José era fiel a Dios y a su señor Potifar. Cada vez que ella insistía, José decía con firmeza: «No puedo hacer eso. Sería un pecado contra Dios». Esto no pasó solo una vez. Fue día tras día. La mujer no se cansaba de insistir, pero José nunca cedió. Aunque nadie más lo vería, él sabía que Dios sí lo vería. Su corazón estaba decidido a hacer lo correcto, aun cuando nadie lo aplaudiera. Pero la mujer se enojó mucho por su rechazo y comenzó a planear una mentira. Un día, cuando todos los sirvientes se habían ido y la casa estaba sola, la esposa de Potifar intentó atrapar a José. Le dijo: «Ven conmigo». Pero José salió corriendo con todas sus fuerzas. En su apuro por huir, dejó su manto en sus manos. La mujer se quedó con la prenda en la mano y su corazón lleno de enojo y orgullo herido. Entonces comenzó a gritar como si algo terrible hubiera pasado.
Cuando llegaron los sirvientes, acusó falsamente a José, diciendo que él había querido hacerle daño. Cuando Potifar volvió a casa, ella le contó la mentira, mostrando la ropa de José como prueba. Potifar se llenó de ira. Sin investigar ni preguntar, mandó a José a la prisión real. Así, José pasó de ser el jefe de una casa bendecida a estar entre rejas en una oscura cárcel. No había hecho nada malo, al contrario, había hecho lo correcto, y sin embargo, fue castigado. En la oscuridad de la celda, José pudo haberse enojado con Dios o haberse rendido, pero no lo hizo, porque aunque lo habían encerrado, su fe seguía libre. En lugar de llenarse de amargura, José siguió siendo fiel. En la prisión, ayudaba a los demás, limpiaba, organizaba y mostraba siempre una buena actitud. El jefe de la cárcel pronto notó que José era diferente. Lo puso a cargo de los demás prisioneros y otra vez, Dios bendijo todo lo que hacía. José no sabía cuánto tiempo estaría allí. Los días se hacían largos, los barrotes eran fríos y no había ventanas abiertas. Pero en medio de todo eso, José mantenía su corazón limpio. Su secreto era simple: confiaba en que Dios estaba con él. No importaba si estaba en una casa hermosa o en una celda triste, él sabía que Dios no lo abandonaba. Y así, incluso en la prisión, José fue luz. Ayudaba a los demás, escuchaba a los que lloraban y hablaba con Dios en su corazón. Aunque el mundo lo había tratado injustamente, su corazón seguía lleno de esperanza. Aún sin entender por qué todo eso le estaba pasando, sabía que Dios tenía un propósito. Dios, que todo lo ve, no se había olvidado de su siervo fiel. José no sabía que esta injusticia sería la puerta a una bendición aún más grande. Dentro de esa prisión, conocería a personas importantes, interpretaría sueños y llegaría a estar frente al mismísimo faraón. Pero por ahora, Dios solo le pedía una cosa: ser fiel en lo poco. Y José lo fue. Día tras día guardaba su corazón del odio, de la queja y del miedo. Esperaba en silencio, con la mirada puesta en Dios. Aunque su túnica se había perdido, su honra no. Aunque lo acusaron, su alma estaba limpia. Aunque lo encerraron, su propósito seguía abierto. Nadie podía imaginarlo en ese momento, pero desde esa prisión, Dios levantaría a José para salvar una nación entera. Porque cuando el mundo te da la espalda, pero tú permaneces fiel, Dios puede levantarte más alto de lo que jamás soñaste. A veces, hacer lo correcto no trae aplausos. A veces, incluso trae problemas. José fue fiel, rechazó el pecado, hizo lo correcto y acabó en prisión. ¿Pero significa eso que Dios lo había abandonado? No. Dios estuvo con él en cada paso. Esta historia nos enseña que nuestra fidelidad no depende de dónde estemos, sino de en quién confiamos. Dios no se olvida de los que lo aman. Aunque otros te acusen, aunque el camino parezca oscuro, Dios ve tu corazón. Si tú decides ser como José, obediente, puro y fiel, puede que pases momentos difíciles, pero recuerda, Dios nunca te dejará. Él está contigo en la casa y en la cárcel, en lo alto y en lo bajo. Y si sigues siendo fiel, Él abrirá puertas que ni tú podrías imaginar. José seguía en prisión, acusado injustamente, lejos de casa
sin su túnica de colores, sin su familia y sin saber qué le esperaba. Pero aunque nadie parecía recordarlo, Dios no lo había olvidado. Cada mañana se levantaba con humildad, servía a los otros presos y hacía todo con excelencia. El jefe de la cárcel confiaba tanto en él que lo había puesto a cargo de todos los demás. Un día, 2 prisioneros nuevos llegaron a la cárcel, el copero y el panadero del faraón, el rey de Egipto. Ellos habían ofendido a su señor y ahora esperaban su castigo. José los recibió con amabilidad, como siempre lo hacía. Aunque él mismo tenía muchas razones para estar triste, se preocupaba por los demás. Una mañana José notó que los dos estaban muy angustiados. «¿Qué les pasa?», preguntó. «Tuvimos sueños extraños», dijeron ellos, «pero no sabemos qué significan». José los miró con esperanza. «Las interpretaciones vienen de Dios. Cuéntenme». En su corazón, José sabía que Dios podía hablar aún dentro de una cárcel. El primero en hablar fue el copero. Soñó con una vid que tenía 3 ramas. Las ramas florecían, salían uvas, y él las exprimía en la copa del faraón. José escuchó con atención y luego dijo: «En 3 días serás liberado. Volverás a servir al faraón como antes». El copero se alegró mucho. José entonces le dijo con esperanza: «Por favor, cuando salgas, acuérdate de mí. Dile al faraón que soy inocente». Luego habló el panadero. Soñó que llevaba 3 canastas de pan sobre su cabeza y que las aves venían a comer de la canasta superior. José bajó la mirada con tristeza. «Tu sueño también tiene significado», dijo. «En 3 días, el faraón te quitará la vida». El panadero se quedó en silencio. José no cambió la verdad para que sonara bonita. Dijo lo que Dios le mostró, con respeto y compasión. Pasaron 3 días. Y todo sucedió exactamente como José lo dijo. El copero fue perdonado y regresó al palacio. El panadero fue ejecutado. José esperó con el corazón latiendo. «Hoy quizás venga alguien a sacarme, tal vez mañana». Pero pasaron los días, las semanas, los meses, y el copero se olvidó de él. 2 años enteros pasaron. José seguía en prisión, más maduro, más fuerte, pero siempre con el mismo corazón fiel. Parecía que nadie lo veía, que todos lo habían olvidado. Pero Dios no, porque una noche, en su palacio dorado, el faraón tuvo un sueño muy extraño. En realidad, tuvo 2. En el primer sueño, 7 vacas gordas salían del río y luego venían 7 vacas flacas que se las comían. En el segundo, 7 espigas hermosas crecían y luego 7 espigas secas y quemadas se las tragaban. Faraón despertó confundido. Nadie sabía qué significaban esos sueños. Llamó a sabios, adivinos, magos, pero nadie tenía la respuesta. Fue entonces que el copero se golpeó la frente y dijo: «Me acordé. Cuando estuve en prisión conocí a un joven hebreo. Él interpretó nuestros sueños y se cumplieron tal como dijo». Faraón mandó a buscar a José de inmediato. Después de años en prisión, ahora José iba a presentarse ante el rey más poderoso del mundo. Rápidamente José se afeitó, se cambió la ropa de prisionero y fue llevado ante el faraón. Aquel joven que había sido vendido como esclavo, ahora estaba frente a un trono dorado. Faraón lo miró y dijo: «Me han dicho que puedes interpretar sueños». José respondió con humildad: «Yo no puedo, pero Dios sí. Él le dará al faraón la respuesta que necesita». Faraón le contó los sueños y José, con la sabiduría que venía del cielo, explicó todo. «Dios te está mostrando lo que va a pasar. Vendrán 7 años de abundancia en Egipto y luego 7 años de hambre terrible. Debes prepararte ahora para cuando llegue la escasez». José no solo interpretó el sueño,
sino que también dio un plan: guardar comida durante los años buenos. El faraón se quedó asombrado. ¿Dónde encontraré a alguien tan sabio como este joven? Y en ese mismo día, el corazón de José fue levantado del polvo al palacio. Faraón lo puso como segundo al mando en todo Egipto. Le dio un anillo, ropas nuevas y un carro real. De prisionero a gobernador, Dios lo había preparado todo. José salió del palacio con nueva ropa, nueva autoridad y un nuevo propósito. Caminó por las calles de Egipto mientras el pueblo lo aplaudía. Nadie sabía todo lo que había pasado para llegar allí, pero él sí. Sabía que no era suerte ni casualidad. Era Dios. Durante los 7 años de abundancia, José organizó la cosecha, construyó almacenes y guardó comida en cada ciudad. Su liderazgo salvó a miles de personas. Ya no era el joven mimado con túnica de colores. Ahora era un hombre humilde, sabio y justo. Un hombre que había aprendido a confiar en Dios cuando todo estaba oscuro. Y lo más sorprendente es que esto era solo el comienzo. Porque muy pronto, en medio del hambre, sus propios hermanos vendrían a Egipto a buscar comida. Y entonces, los sueños que José había tenido de niño finalmente se cumplirían. Esta historia nos enseña que aunque los demás se olviden de ti, Dios nunca lo hace. José fue fiel en la cárcel, aunque nadie lo viera. Sirvió con amor, aunque nadie se lo agradeciera. Y cuando llegó el momento perfecto, Dios lo sacó del silencio al lugar de honra. A veces, cuando hacemos lo correcto, parece que nada cambia, pero Dios está trabajando en secreto. Tal vez hoy no veas resultados, pero Él está preparando algo grande para ti. Y cuando llegue ese momento, sabrás que valió la pena ser fiel. Recuerda, Dios puede cambiar toda tu historia en un solo día. Lo hizo con José y también puede hacerlo contigo. Solo permanece fiel. Después de haber estado años en prisión, José fue exaltado como gobernador de todo Egipto. El faraón le dio anillos, túnicas, un collar de oro y un nombre egipcio. También le dio un carro real y lo hizo desfilar por las calles para que todos lo respetaran. Nadie podía levantar un dedo sin permiso de José. De ser un esclavo, ahora era el hombre más poderoso después del rey. Dios había dado sueños al faraón y José los había interpretado. Vendrían 7 años de abundancia y luego 7 años de hambre. Así que, con sabiduría y orden, José administró el país. Durante los años buenos, mandó a guardar alimento en grandes almacenes. El trigo se apilaba como montañas. Las ciudades se llenaban de provisiones. La gente comía feliz sin saber que el hambre estaba por venir. Cuando los años difíciles llegaron, las personas comenzaron a tener hambre en todas las tierras. Pero Egipto tenía comida, gracias a lo que Dios había revelado a José. Personas de todos los países viajaban a Egipto para comprar grano, incluyendo unos hombres muy conocidos por José.
sus hermanos, solo que ellos no sabían quién era ese gobernador con ropa real y mirada firme. Para ellos, José estaba muerto, pero para José, ese era el momento que había esperado toda su vida. Desde que fue vendido como esclavo, José había vivido con muchas emociones: miedo, dolor, traición, esperanza, perdón. Pero nunca olvidó a su familia. Ahora desde su trono egipcio los vio llegar, 10 hombres hebreos, 10 rostros que conocía muy bien. Eran sus hermanos. Ellos se inclinaron ante él, y en ese momento se cumplieron los sueños que tuvo cuando era niño. Pero José no se rebeló de inmediato. Aunque sentía un nudo en la garganta, quiso ver si habían cambiado. Así que habló con ellos con dureza. ¿De dónde vienen? Ellos dijeron: venimos de Canaán, solo queremos comprar comida. José fingió no conocerlos y les dijo: son espías. Ellos se asustaron y explicaron que eran 12 hermanos, que uno ya no estaba y que el menor se había quedado con su padre. José los escuchó sin mostrar emoción, pero por dentro su corazón temblaba. Habían hablado de Benjamín, su hermanito, el hijo más pequeño de Raquel. Entonces José dijo: uno de ustedes se quedará aquí, los demás regresen a su casa y traigan al menor. Solo así les creeré. Así que dejaron preso a Simeón y regresaron con alimento, pero con un corazón confundido y asustado. Cuando los hermanos llegaron a casa, le contaron todo a su padre Jacob. Él se asustó mucho. ¿Benjamín? No, ya perdí a José. Ahora también quieren llevarse a mi hijo menor. Jamás. Pero el hambre empeoró. Pronto, la familia de Jacob no tenía qué comer. Entonces Judá, uno de los hermanos, habló con valentía: Padre, si no vamos, todos moriremos. Yo cuidaré de Benjamín, te doy mi palabra. Con el corazón partido, Jacob aceptó. Prepararon regalos para el gobernador y viajaron otra vez a Egipto, esta vez con Benjamín. Cuando José lo vio, casi no pudo contener sus lágrimas. Su hermano menor estaba vivo y ya era un joven, pero José aún no se rebeló. Los invitó a comer en su casa, les dio un lugar especial a todos y les sirvió 5 veces más comida a Benjamín. Los hermanos estaban sorprendidos. No entendían nada, porque este hombre poderoso era tan bueno con ellos. ¿Cómo sabía tanto de su familia? José los observaba, buscaba señales de cambio, quería saber si seguían siendo egoístas o si ahora estaban listos para algo más grande: el perdón. José decidió hacer una última prueba. Mandó a llenar los sacos de sus hermanos con trigo y escondió su copa de plata en el saco de Benjamín. Luego, cuando ya se iban de regreso a casa, envió a sus sirvientes tras ellos. «Uno de ustedes ha robado», dijeron. Revisaron los sacos uno por uno hasta que la copa apareció en el de Benjamín. Los hermanos quedaron en shock. «No puede ser». Todos regresaron tristes ante José. Él dijo: «El que tomó la copa se quedará como esclavo. Los demás pueden irse». Era el momento de la verdad. Abandonarían a Benjamín como lo hicieron con él. Pero esta vez, algo fue diferente. Judá se adelantó y dijo con lágrimas: «No, por favor, deja que me quede yo en su lugar. No podemos volver sin él. Nuestro padre morirá de dolor». José no pudo contenerse más. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Después de tantos años, sus hermanos habían cambiado. Ya no eran los mismos. Ya no pensaban solo en ellos mismos. El corazón de José, que había sido herido, ahora se llenaba de compasión. José se apartó a llorar y luego volvió con el rostro mojado de emoción. Miró a sus hermanos y con voz temblorosa dijo: «Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre?».
Los hermanos se quedaron en silencio. No podían creerlo. Ese era su hermano, el que habían vendido, el que habían traicionado, y ahora estaba vivo, y era el gobernador de Egipto. Pero José no los reprendió, no gritó, no se vengó, les perdonó. Dijo algo que solo un corazón tocado por Dios podía decir: no tengan miedo. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien, para salvar muchas vidas. Los abrazó, lloró con ellos y les dijo que fueran a traer a su padre y a toda su familia. Los años de dolor se estaban convirtiendo en años de restauración. Lo que parecía roto, Dios lo estaba sanando. Esta historia nos enseña que Dios puede usarnos para bendecir a otros, incluso a los que antes nos hicieron daño. José no solo salvó a Egipto, salvó a su propia familia. Pero antes de abrazarlos, esperó a ver un cambio en sus corazones. El perdón no siempre es rápido, pero Dios lo guía en el momento justo. También aprendemos que la sabiduría y el perdón vienen del cielo. José pudo vengarse, pero eligió perdonar. Fue sabio al esperar el tiempo correcto y fue valiente al mostrar amor a quienes no lo merecían. Eso es lo que hace Dios con nosotros también. Si alguien te ha herido, ora por un corazón como el de José. Y si alguna vez hiciste daño, recuerda que el arrepentimiento sincero abre la puerta al perdón. Dios puede sanar cualquier historia cuando confiamos en Él.